Según un estudio publicado en 2024 por la revista Medicine Nature, que realizaron a más de 90.000 participantes en todos los países del mundo, descubrieron que tener un hobby creativo es de las cosas que este 2026 más pueden ayudar a tu salud, a tu bienestar psicológico en general. Así que en el podcast de esta semana te voy a explicar por qué esto es así y cómo puedes llegar a identificar cuál es el hobby creativo mejor para ti. Hola, te doy la bienvenida a Voces Meigas. Este es el podcast en el que hablamos sobre comunicación y oratoria, pero no desde el enfoque tradicional, sino oratoria creativa, que es un enfoque un poco diferente y también te voy a explicar un poco por qué. A saber de este estudio es algo que me ha llamado mucho la atención porque es algo que de forma intuitiva creo que siempre he pensado. Yo desde pequeñita siempre tuve un montón de hobbies, sobre todo de hobbies deportivos, también creativos. Dentro del deporte, casi cualquier deporte que te puedas imaginar lo he practicado. Tenis, fútbol, baloncesto, voleibol, ir muy bien, como por ejemplo el CrossFit, y luego me ayuda mucho a disfrutar de otros como el surf o la escalada. Cosas que tengan que ver con movimiento y naturaleza se han convertido en hobbies que priorizo mucho a día de hoy. Y otros hobbies que me interesan mucho practicar tienen que ver con temas más creativos, tipo la cerámica, tipo el teatro, tipo todo lo que tiene que ver con cine, escritura creativa, journaling. Todos estos son hobbies que estimulan mi creatividad y que me ayudan muchísimo a relajarme, a crear espacios que son solo para mí y donde realmente disfruto muchísimo sin tener que evaluar o ver el resultado de lo que estoy haciendo. Muchos profesionales creativos y emprendedores, a veces esto parece una tontería, pero es muy complicado porque ya desde el lenguaje nos solemos identificar con lo que hacemos. Tal vez estás en un evento de networking y te preguntan, oye, ¿y tú qué haces? Y lo primero que solemos responder, pues soy emprendedora, pues soy coach de comunicación, formadora. Y muchas veces yo me he pillado en esos momentos cuando me hacen la pregunta y digo, ya estoy identificándome con mi trabajo. Y ahora tengo la capacidad como de observarlo desde fuera y decir, Ana, espera un momento, que tú no eres tu trabajo. Entonces es esa capacidad de distanciar y decir, no, ahora, en este momento, estoy emprendiendo este negocio. Ahora, en este momento, estoy formando a un equipo en una habilidad de liderazgo, ¿no? O ahora, en este momento, estoy ayudando a esta persona con su marketing. Pero esto nos ayuda a crear un poco de distancia, porque esto es muy importante y sobre todo si estamos emprendiendo o tenemos proyectos de este tipo, cuando no nos va bien en nuestro negocio, parece que no nos está yendo bien a nosotros. Es decir, hay una identificación del valor propio con los logros o las cosas que conseguimos en el mundo externo. Esto es porque no hay una distinción de base de dos conceptos súper importantes que son, por un lado, la autoestima y la autovalía. Es curioso porque, como sabes que también aquí practicamos oratoria bilingüe, en inglés se diferencia mucho entre self-esteem y self-worth. A mí me da la sensación, dime si me equivoco, pero creo que nosotros en español no distinguimos mucho entre el concepto de self-esteem, de autoestima, y autovalía. Sin embargo, empezar a hacer la distinción de los dos es vital y nos ayuda muchísimo a navegar cualquier situación y más cuando tenemos profesiones creativas. Vale, ¿cuál es la principal diferencia? ¿Qué es esto de la autoestima? La autoestima tiene que ver con cómo me evalúo, cómo me percibo yo en relación a mis capacidades. Por eso la autoestima es condicional, depende de si logro este objetivo o si no lo consigo. Entonces, claro, si me va muy bien, genial, pero si no, me baja la autoestima, si fallo, si cometo errores. Entonces digamos que es como mucho más vulnerable a lo que ocurre fuera, ¿no? A lo que ocurre pues en mi trabajo, por ejemplo. Se mueve con el reconocimiento, se siente mucho con la crítica. Digamos que la autoestima, como ves, es más variable, es más condicionada. La autovalía, sin embargo, es una cosa muy diferente. La autovalía es incondicional. La autovalía no depende de los logros que tú consigas, de si te sale bien el negocio o no, de si tienes muchos clientes o no, de si consigues que te contraten en la empresa o no. La autovalía es intransferible, forma parte de quién eres y es intrínseca a ti. Cuando tienes ese sentimiento de valor intrínseco puedes equivocarte y eso no te define. Puedes fallar y no te identificas con el error, sino que sabes separar, sabes que tú vales incondicionalmente, que nada define tu valor, nada de lo que hagas fuera define tu valor. Y esto se expresa mucho al comunicarnos, porque si no tenemos ese sentimiento de autovalía. Advice for my younger self, I would probably just say, just relax and enjoy it.
just relax and enjoy it. You know, when you're a young person starting out in the industry, it feels incredibly stressful. I also think back then there was much more scrutiny about how women looked physically, and I definitely suffered under the kind of gaze of that. But I am proud and thrilled that I think the work that has been done, some of the things that hopefully I have said may have contributed over the years to perhaps softening that path and creating a shared space for younger actresses where they feel nothing other than celebrated and heard. And that's amazing. Like, if I died tomorrow, I'd be happy that I might have in some way been able to play a part in making things easier. Bien desarrollado, es muy fácil que al comunicarnos cedamos, no expresemos tanto nuestras ideas, no terminemos de comunicarnos desde nuestras voces y acabemos imitando otras, ¿no? Acabemos queriendo ser como lo que está más de moda, lo que se lleva ahora es que está bien decir esto, decir aquello. Entonces el tema de la autovalía, por eso es tan importante, y distinguirlo con la autoestima también. En la confusión tan habitual de estos dos términos es muy natural que muchas veces digamos, quiero mejorar, creo que la solución a este problema es hablar mejor o mejorar mi oratoria de esta forma. Nos vamos a perspectivas muy técnicas donde sí, venga, hago estos ejercicios y ya los resuelvo y ya lo tengo, ¿no? Entonces es como una perspectiva más de la autoestima, ¿no? Pero si no trabajamos desde el origen, desde la raíz, que es esa parte de autovalía, al final acabamos viéndonos estancados o sin notar realmente resultados. Porque claro, por ejemplo, con una habilidad como puede ser esta, ¿no? De mejorar a la hora de hablar en público, hablar en cámara, tu oratoria, todo esto, tu expresión, ¿no? Puedes empezar a notar avances, puedes empezar a ver ciertos resultados, lo cual está más relacionado con la autoestima, pero si tú a un nivel interno no sientes que vales como para poder comunicar y cometer errores, que es algo muy natural en esta habilidad, es fácil que acabes procrastinando o que lo acabes dejando. Por eso necesitamos como ir un poco nutriendo ambas. Por un lado la autovalía y por el otro lado la autoestima. Everything that you ever wanted is on the other side of fear. And you know what? I feel like my entire life I have allowed myself to be defined by a culture. I have allowed myself to be defined by the naysayers. I was dropped in the middle of a profession that is all about deprivation. And so a lot of times you just allow other people to define you. And at 56 years old, I have come to the realization that I can define myself. Algo, aunque hoy no rinda, no guste o no salga bien, le plantéate esa pregunta y al final este tipo de cosas, de reflexionar sobre esto, es más para nosotros. Nos cuenta, pues a veces es verdad que no estoy separando una cosa de la otra y que cuando no me va bien en el negocio o cuando no me va bien en lo profesional, siento que hay algo malo en mí como persona o siento que yo estoy fracasando como persona, ¿no? En esa no separación del valor personal con la parte de autoestima o con la parte de nuestras capacidades, cómo estamos rindiendo en lo profesional. Y de ahí es que hay muchísimas historias de emprendedores que empiezan haciendo como un poco ese part-time job o ese trabajo a media jornada, que es más casi como un hobby. Pues voy a empezar a hacer cupcakes o me encanta hacer postres, los voy a hacer así en mi tiempo libre y luego los empiezas a vender y acaba siendo como un gran negocio, ¿no? Pero muchísimos emprendedores empiezan desde el mundo de los hobbies y a veces es lo mejor que podemos hacer. Y por eso muchas veces empezar este tipo de actividades desde verlas como hobbies es algo tan positivo, porque les quitamos esa carga, le quitamos el peso de tener que ver los resultados, ¿no? De tener que ver, pues he llegado a los 5.000 suscriptores aquí en YouTube, he seguido como este objetivo financiero que me había planteado, ¿no? Le quitamos como ese peso, dejamos que sea todo más sobre el proceso, el desarrollar la habilidad y el disfrute. Porque eso es lo que tienen los hobbies. En los hobbies no hay presión, no tienes nada que demostrar, solo disfrutar. Y eso te permite realmente encontrar más tu voz, te permite frenar toda esa rumiación o todos esos pensamientos constantes y centrarte más en justo lo que estás haciendo, estar presente con esa actividad y es un momento eso que llaman mindfulness, ¿no? de atención plena a lo que estás haciendo y de sentir que vales
simplemente porque sí, que te mereces ese espacio creativo, que te mereces ese espacio para ti, pero de la enorme cantidad de cosas que hay, ¿cómo elijo el hobby creativo que mejor se adapte a mí o que más me pueda ayudar? Para ayudarte a encontrar el hobby creativo que mejor se adapte a ti, te he preparado una serie de preguntas a modo de journaling que te pueden ayudar a ganar claridad en este ámbito. Por ejemplo, algunas de estas preguntas son: ¿qué hacías de pequeño o de pequeña que te hacía perder completamente la noción del tiempo? ¿Qué actividad te calmaba o activaba sin que nadie te evaluara? ¿Dónde sentías el cuerpo más libre, con mucha más voz, movimiento e imaginación? ¿Qué actividad te da más energía aunque estés cansado o cansada? ¿Qué te deja más clara mentalmente después de hacerlo? ¿Qué haría aunque nadie lo viera o lo valorara? ¿Necesito algo lento o algo más expresivo? ¿Algo para hacer yo sola o compartiéndolo con más gente? Son algunas preguntas para que reflexiones, veas lo que te viene y así poco a poco vayas descartando y llegando al hobby que puede ser el mejor para ti. Muchas veces lo mejor siempre para encontrar claridad es tomar acción y es empezar a apuntarnos a diferentes cosas hasta elegir aquello que realmente es lo que responde más a nuestra energía o lo que nos apetece hacer en este momento. En mi caso ahora, como te decía, he elegido muchos hobbies deportivos, entre ellos tengo el CrossFit, el surf, el yoga, salir a la montaña, la bici. Hobbies creativos, algunos que he tenido estos últimos años son el cine, el teatro, pero también la cerámica. Ahora me apetece mucho explorar todo lo que tiene que ver con la música, con tocar algún instrumento, cantar, más como te digo, como hobby, desde la exploración y desde el disfrute. Bueno, entre los muchos hobbies creativos que hay, la oratoria creativa es uno de ellos. Mi enfoque de la oratoria, como ves, se va un poco del enfoque tradicional, más de oratoria técnica, que también puede haber aspectos de técnicas narrativas o técnicas de oratoria, pero a mí me interesa mucho más un enfoque más integral y más con esta idea de hobby incluso. Es decir, es un espacio para que explores tu voz, para que juegues con ella, para que vayas viéndote desde el juego, creando distancia psicológica. Esto, por ejemplo, en el caso del inglés es súper positivo, porque la mayoría de nosotros venimos pues de una formación como muy académica, rígida, más ese enfoque de autoestima que decíamos. Si hizo bien, entonces el resultado, el logro, el objetivo, entonces valgo, ¿no? En lugar realmente de crear un espacio más desde la autovalía, más desde voy a expresarme, no necesito realmente, no se trata de la evaluación final, sino del disfrute en sí, y es un poco el enfoque que te quiero dar con la oratoria creativa. En el caso, por ejemplo, del inglés, es tan divertido hacerlo, porque yo, por ejemplo, mi enfoque desde siempre, cuando empezaba con el inglés, como venía del teatro, venía de la interpretación del cine, siempre fue muchísimo más como un hobby, precisamente, como me encanta el cine, voy a verme estas pelis en versión original, voy a investigar sobre, por ejemplo, ahora Nueva York y voy a creerme que soy este personaje. Que al final, en este caso, cuando creas tu voz en inglés internacional, eres tú, porque eres tú, es tu personalidad. Pero en oratoria siempre hay este elemento de performance un poco, porque claro, tienes que adaptarte a cada escenario y a la audiencia que tengas en cada momento. Entonces, en este caso sí es como crear un personaje, pero ese personaje eres tú. Y juegas con tu voz y es como hablan, por ejemplo, muchos actores que cuando pillan el acento del personaje que están haciendo, o es lo mismo que con el vestuario, les ayuda a ponerse en el papel, ¿no? Esto es algo que me pasa a mí con el cine en español, que tengo que reconoceros que son pocos los actores, hay actores que consiguen, vale, te creo, vale, creo tu interpretación, creo el personaje que me estás haciendo, pero no sé qué me pasa con el cine español, que muchas veces es que no me creo a los actores, es que no me los creo, y es como, creo que hay algo en el método de actuación, creo que hay algo que no te digo que sea fácil, creo que es complicadísimo, pero claro, para que yo me crea el personaje que tú estás interpretando, el actor tiene realmente que no juzgar al personaje y además tiene que sentir las emociones. Creo que hay algo a nivel somático, las neuronas espejo, es como que lo percibimos, y esto ocurre igual en oratoria. Percibes perfectamente cuando alguien te la quiere colar y no estás siendo sincero. Por eso cuando hablamos de comunicación persuasiva, realmente todo tiene que ver con a nivel emocional, tú realmente te crees esto. Y esto nos pasa mucho cuando estamos comunicando en inglés porque hay una desconexión emocional con el idioma.
porque lo hemos aprendido tanto desde la cabeza, lo hemos aprendido tanto desde lo técnico, que no lo hemos integrado del todo y no comunicamos desde ahí. Nuestra voz es como rígida, robótica, como si no tuviera vida a veces. Por eso, cuando empezamos a ver la oratoria desde esta parte más hobby, creativa, más desde el juego, empieza a cambiar la forma en que te relacionas con la habilidad, en la forma en que sientes la habilidad también y notas muchísimos más resultados. Así que si al explorar entre las diferentes preguntas que te hice antes para identificar cuál es el hobby creativo que quieres empezar este año, el que aparece es el de la oratoria creativa, tienes el ebook tanto de la opción en inglés como de la opción en español que te puedes descargar para empezar a ver de qué va este hobby y empezar a practicarlo este 2026. ¿Qué te ha parecido esto de los hobbies creativos? ¿Sabías que tenían este impacto tan positivo en nuestro bienestar? Con este podcast es sobre todo impulsarte y motivarte a que este 2026 le dediques también un espacio, algo de tiempo a un hobby creativo. Y que me cuentes cuál has elegido o cuáles son los que forman parte de tu vida y si es verdad esto del estudio de que tienen un impacto directo en que nuestra vida mejore muchísimo.